Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Esta semana continuamos con la epístola a los romanos y vamos a hacer del versículo número 16 hasta el versículo número 24. Dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo, no te jacte contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás de pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si no, Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Bueno, el tiempo es corto y la lectura es muy complicada en el sentido, si no entienden un poco de lo que está hablando Pablo. Así que voy a tratar de resumirlo. Quiero que entienda algo. En el día de hoy vivimos en una época donde las iglesias, la mayoría de las iglesias son dispensacionalistas. Para eso tienen que saber qué es esa palabra. Este no es el lugar para explicarlo. Entonces, ¿qué sucede? Creen que en la mayoría de la iglesia que Dios tiene dos propósitos. Uno con Israel y otro con la iglesia. Como que se hubiera frenado todo y ahora está tratando con la iglesia. No es así. Pablo, si ustedes se concentran en la misma lectura de Pablo, sin usar ningún libro de escatología, aunque tenemos muchos de eso nosotros, la misma Biblia se interpreta a sí misma. Y usted va a ver que Pablo está diciendo, hay un solo olivo, hay un solo árbol. Dios no tiene dos arbolitos, uno en Israel y otro acá. Dios no tiene dos planes de salvación, uno para Israel y otro para la iglesia. Y aunque usted no le asombre, eso es lo que se predica hoy. Que Israel, Dios tiene que tratar con Israel y la iglesia después, como que la iglesia es como algo secundario, que no le quedó otra al Señor. No es así. Dios tiene un solo plan desde la fundación del mundo. Y entonces hay un solo olivo. Dios está tratando por igual, cuando estuvimos viendo la epístola a los romanos, tanto judíos como a gentiles. Y tiene el mismo plan, siempre la salvación por gracia por medio de la fe en la obra del Señor Jesucristo. Entonces hay un solo pueblo de Dios, hay un solo olivo. Eso es importante de entender, porque Pablo está usando una metáfora acá del olivo para poder mostrar, vamos a ver cómo se arrancaron ciertas ramas, que las ramas, vamos a decir, del olivo que no creyeron, o sea, ciertos judíos, vamos a decir, y se injertaron, o fuimos injertados nosotros. A veces a nosotros se nos acusa de decir, ustedes enseñan que la iglesia como que reemplazó a Israel, y Israel Dios lo desechó. Nunca dijimos nada de eso nosotros. No es así, ahora lo voy a explicar. Entonces vemos, y primero, la sola Biblia acá que estamos viendo, hay un solo olivo. Si ustedes ponen su mirada ahí no van a encontrar dos, hay uno solo. Una sola iglesia visible, podríamos decir ahora que estamos dando eclesiología los domingos. Una sola iglesia visible desde el principio hasta ahora. Entonces, ¿qué sucede? En la antigüedad ustedes vieron que eso estaba formado, ese olivo, por los judíos nada más. La iglesia que vemos después, ahora somos injertados nosotros en esta nueva dispensación, pero no dispensación como dispensacionalismo. No es la misma palabra que estoy usando, es otra. Ustedes siempre van a encontrar un solo olivo, una sola promesa. En Gálatas capítulo 3 y 4, acuérdense, cuando estuve hablando de qué. Hay una sola, una simiente de Abraham, hay una simiente espiritual, hay un verdadero Israel espiritual, hay un Israel según la carne que no creen, hay una simiente de Abraham que es carnal. Entonces hay un solo olivo, nada más. Ahora, vamos a decir, son injertados los que han creído. O sea, ¿qué es injertado, unido en el olivo? Bueno, somos unidos por medio de Jesucristo, eso.
Estamos unidos a Él y solamente en Cristo. No importa lo que sea, si es judío o es argentino como yo, no importa. Acá no hay nacionalidad. Acá estamos en una sola patria celestial, todos injertados. ¿Eh? Ahora es de nosotros, no somos puestos ahí. Eso es importante que lo podamos entender. La salvación es igual para todo, para el israelita como para mi país y para todo. Hay un solo olivo que estamos injertados en Cristo en una sola iglesia universal. Acá no hay, aunque hay iglesias locales que tengo que hablar el otro domingo también, pero hay una sola esposa. No podemos decir, Dios tiene a Israel y tiene la iglesia, porque Dios no tiene dos mujeres. Dios no tiene dos mujeres o dos esposas, una que es Israel y otra es la iglesia. ¿Usted lo ve al Señor con dos esposas? No, no es así. Hay una esposa, hay un solo olivo. ¿Y sabe por qué estoy usando esta hermenéutica bíblica? Porque vas a estás usando un libro reformado de esto. No, yo estoy leyendo solamente la Biblia. Lo invito a que usted ponga su mirada en la Biblia, no uso ningún libro. Tengo la Biblia frente a mí y la Biblia es la misma que usted tiene. Entonces, la Biblia nos muestra solamente que hay un solo olivo, hay una sola esposa, no dos esposas, Israel y la iglesia. Y la única forma de estar casado, unirme en santo matrimonio con el cabeza que es Jesucristo, es por medio de la fe. Cuando yo digo sí, acepto, me quiero. Ahora el Señor dice, bueno, pero espera porque tengo Israel. ¿Dónde salió eso, amados? Eso se predica, por supuesto de esa forma no lo dicen, pero ustedes lo ven mirando las profecías, el tercer templo y todas esas cosas y sacan la mirada de Cristo. La Biblia nos muestra, Pablo nos muestra, el intérprete que tenemos, a nosotros el apóstol que es Pablo para nosotros, nos muestra eso. Bueno, yo voy a profundizar un poco más ahora con estos minutos que me queda. Acuérdense, usted tiene que leer todo el texto, si le interesa esto, ¿no? Pero Pablo está hablando de ahí, utiliza dos ilustraciones, cuando él está usando esta metáfora, él usa dos ilustraciones, las primicias y la raíz. Es muy probable que se esté refiriendo, vamos a decir, a los primeros patriarcas, que era Abraham y era Jacob, de la que se le hizo las promesas. Acuérdense que también la raíz es Jesucristo, nosotros estamos unidos a Él, de Él que tenemos vida. Pero acá se está refiriendo quizás vamos a decir, a esas primicias, a los primeros que se les dio la promesa, que ellos recibieron. Ahora, cuando dice santa, significa que fueron apartados, personas que fueron apartadas, la iglesia fue apartada, yo fui apartado, usted fue apartado. Si usted fue apartado y usted pertenece a parte del olivo, usted no puede vivir como el mundo. Entonces, cuando usted fue injertado, usted es santo, significa apartado de las demás cosas, cuando habla de la masa restante y las ramas. Ahora vamos a decir, acá le está hablando, vamos a decir, de todo Israel, ¿no? Que fue en ese tiempo apartado, en ese pacto que estaban ahí. Estaban todos apartados, pero después fueron desgajados algunos de ellos. ¿Por qué fueron desgajados? Bueno, Pablo mismo lo dice, si usted lo vuelvo a invitar a que ponga su mirada sobre su Biblia. ¿Cuál es? Bueno, porque no creyeron, simplemente. Todos estaban ahí, pero se zarandeó de alguna forma, podríamos decir, y el que no creyó, no estaba agarrado por la fe del olivo, se salió. Entonces fueron cortados. Eso es lo que está explicando Pablo en sencillas palabras. Es lo que está diciendo eso. Dios va a cumplir su promesa, cuando vimos Romanos 9, versículo 6, pero ¿qué pasa? No con los que son según la carne. Aquel que no cree no puede estar adentro. Entonces, ¿qué dice? Dios va a cumplir solamente con aquellos, vamos a decir, que creen, tanto judíos como gentiles. Pablo sigue hablando y dando más ilustraciones ahí sobre la raíz y la rama. Lo describe como un olivo. Nombrando también a Jeremías, capítulo 11, 16, versículo 19, o sea, 14, versículo 6, 7, que aparece también de un olivo. Hay un solo olivo. Entonces acuérdense, la iglesia, muchos dicen, nos acusan, no, la iglesia, ustedes enseñan que la iglesia suplantó, no es así, la iglesia no suplantó, todo lo contrario, hay un solo olivo, y ese era Israel, el Israel espiritual. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros fuimos injertados, nosotros. No es como ellos nos acusan diciendo que nosotros queremos que ahora la iglesia suplantó a Israel y ellos tienen que ser injertados. No, siempre hubo un olivo. En esa época era, para que usted lo pueda entender, para que su mente lo pueda entender,
se lo presento así, sencillo. La iglesia, escucha, se lo estoy presentando una ilustración, En, la iglesia en el Antiguo Testamento estaba compuesta solamente de israelitas y judíos. Así usted lo va a entender, ¿sí? Cuando viene el Espíritu Santo en Hechos 2, empieza a predicar Pedro, Pablo, nosotros, empiezan a venir de otros lados, como dijo Jesucristo, iban a venir de muchos lugares, y nosotros entramos, somos injertados ya en el olivo que estaba, que era una iglesia judía en esa época. Solamente de ellos, porque Dios no le plació en esa época. Si usted hubiera nacido en esa época, le puedo asegurar que estaba muerto usted, porque era la promesa para ellos, nada más. En esa época estaban ahí, eran como la iglesia estaba apartada. Después del ramo del Espíritu Santo, el Pentecostés, empezó a predicarse el Evangelio a toda lengua, a toda nación, y predicar dijo el Señor, y ahí empezamos a entrar nosotros, pero no en un Israel étnico, de una nación. Es como decir, son salvos solamente los que pertenecen al país de la Argentina. No es así. Son salvos los que pertenecen al país de la Argentina que han creído en Jesucristo espiritualmente, pero no toda la Argentina es salva. Yo acá toda la Argentina, es más, donde yo no conozco acá cristianos verdaderos que crean el verdadero evangelio. Debe haber algunos, de verdad, pero Israel étnico no significa que son todos salvos, solamente los que creyeron. Y nosotros somos injertados, como dice, somos, vamos a decir, el olivo silvestre. No me da tiempo de hablar de apicultura, hace como se cortaba una parte y se injerta en una plantita y se pone. Nosotros somos injertados. No somos, ¿sabes por qué lo digo? Porque Pablo le está exhortando a ellos, le está diciendo, hey, ustedes no se jacten, porque los gentiles, hablando de nosotros, se estaban jactando, mira, lo sacaron a estos. ¿Por qué? Tengan cuidado, le dice Pablo. Yo le estoy parafraseando todos los versículos que leí. Tengan cuidado, ¿saben por qué? Porque ellos fueron la promesa. Vamos a decir, ellos estaban en el verdadero, vamos a decir, el verdadero olivo. Ahora ellos fueron cortados. ¿Pero por qué fueron cortados? Por su incredulidad. Así que no te pongas orgulloso, no te ensoberbezca, le dice Pablo. Sino que teme, ten un temor de miedo, sino un respeto, porque Dios no perdonó las ramas naturales. Y si tú te estás jactando de algo, eso es orgullo. Entonces no significa que la salvación se pierde como algunos nos acusan. Dice, mira, acá se puede sacar la rama. Dice, no significa eso. Es una advertencia, es una exhortación diciendo, lo está mostrando así, porque la Biblia no se puede contradecir. Diciendo, ten cuidado, porque si tú te estás jactando, significa que de verdad no tienes humildad. Eso es pecado. Estás creyendo que tú eres mejor que otra persona y no estás reconociendo y no eres humilde sabiendo que Dios es el que te puso. Entonces teme, porque Dios no perdonó. Acá Dios no es que te dice, porque son hijos. ¿Veo cómo vive el mundo? El que es familiar, hijo, eso sí, tenemos más cariño, pareciera. Dios con eso no es. Dios, a los que le dio la salvación, ninguno de esos se va a perder. Pero ojo con tener soberbia contra otras personas que no han entrado. No, teme, le dice Pablo, es así, teme, no seas así. Entonces Pablo le está mostrando a estos que se estaba dirigiendo, estos lectores que estaban en Roma, a los gentiles, dice, los invito a que consideren la bondad, pero también la severidad que Dios tiene, porque Dios hubo una porción de judíos incrédulos que lo sacaron. Ahora, en su bondad, la incredulidad, a ver cómo se lo puedo explicar, como lo estuve hablando todas las otras veces, Dios provoca celo. La promesa era para ellos, que iban a ser la novia, la esposa, pero como la esposa no quiso, Dios les salió a dar otra a otro que estaban. Eso provocó celo, ellos se enojó. ¿Cómo? Claro, pero vos no querés esto. Entonces, el propósito de Dios, como estuve hablando todos estos días, esta semana pasada, eso es la providencia de Dios. Entonces, en celo, la que era la promesa para ella volvió, no, esto es para mí. Así obró Dios. Pero hay que tener cuidado de aquellos que fuimos injertados, de no ponernos orgullosos, decir, mire, entonces ahora somos mejores. No es así, es el plan y el diseño de Dios.
Cuidado, le dice Pablo con esto. Dios es severo con esto. No lo perdonó a ellos. Vamos a decir, te va a perdonar a ti que estás siendo injertado. Entonces le dice, deben perseverar. Ustedes es por la fe. No sean orgullosos. Orgulloso es contrario a la fe. Entonces, la fe es un despojeamiento de mí mismo. Yo debo ser humilde. Entonces le dicen, tengan cuidado, no vayan a ser juzgados como los incrédulos judíos que fueron desgajados. Y eso es todo, vamos a decir un poco, un resumen, el relato de lo que Pablo habla en todos estos versículos ahí. Quiero que entiendan esto para cerrar, porque es más amplio. Y mañana me toca la parte más difícil todavía, la más difícil de Romano. La más difícil es la de mañana, el 25 y 26. Es el corazón de la disputa de Romanos mañana. Pero para poder entender, vamos a ir viendo, todo Israel será salvo. O sea, ¿quién es Israel? ¿Y cómo será salvo? Bueno, queda resuelto. Todo Israel solamente el verdadero Israel, un solo olivo, todos los que han creído en Jesucristo, no importa de dónde sea, no importa qué país. Israel, por ser Israel, no va a ser salvo. No los desechó, porque todavía está abierta la puerta. Si ellos creen en el verdadero Señor Jesucristo para arrepentimiento de pecado, dejan de confiar en sus obras, pueden ser salvos. ¿Cómo son salvos? Bueno, creyendo en el Evangelio que ellos desecharon. Acuérdense, hay un solo olivo, hay una sola promesa, hay una sola iglesia, no hay dos olivos, no hay dos esposas que tiene Jesucristo. Y esto es importante. Usted se lee el libro de Gálatas, capítulo 3, capítulo 4, y toda la Biblia va a haber una unidad orgánica y temática que es en Jesucristo para todo aquel que crea en Él puede tener vida eterna. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana si Dios quiere.